Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En Argentina todos tienen que saber Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. Argentina, vamos a cambiar. Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En Argentina todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. Argentina, vamos a cambiar. En Argentina todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. Argentina, vamos a cambiar. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran alegría poder llegar nuevamente a sus hogares después de toda la actividad del aniversario que habíamos tenido. Y ahora nuevamente estamos retomando lo que es las actividades con normalidad. Y vamos a continuar con lo que es la sesión que estamos llevando, la crisis de grandes hombres y mujeres de fe. Y en esa noche vamos a llevar la amargura o la crisis de Ana. Para esto quiero pedirles que abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a dar la lectura, hermanos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11 dice: Hubo un varón de Ramatián, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese tiempo, porque tú, Señor, siempre nos muestras tu misericordia, tu amor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú puedas guiarme, Padre Celestial, para que yo pueda, Señor, llegar con tu palabra a cada uno de mis hermanos. Aún en este tiempo, Señor, que no nos podemos reunir físicamente, pero ahí estando en casa, Señor, tú puedes ir obrando en sus corazones, en sus vidas. Padre amado, que tu palabra, Señor, llegue con poder, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Yo sé que vas a estar obrando esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les había dicho, en esta noche vamos a llevar la amargura de Ana. Pero primero quiero definir esta palabra de amargura que dice en el diccionario. La amargura es un disgusto o tristeza por no haber podido satisfacer un deseo o necesidad, un sentimiento prolongado o resentimiento. Y es que la amargura es la incapacidad de que una persona pueda ser feliz. Y quizás en estos tiempos hay muchos que están con una amargura. Y en esta noche vamos a aprender cómo debemos de quitarnos esa amargura y debemos de entregarlo en las manos de Dios. El primer punto que yo quiero tocar es que Dios permite las angustias. Habíamos visto en el pasaje bíblico, habíamos visto a un hombre piadoso, a un hombre que tenía mucho temor de Dios, y ese que tenía 2 esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Este era un hombre que siempre buscaba a Dios y siempre hacía lo que la ley exigía. Hacía esa gran peregrinación que tenía que ir hasta aquel lugar de Silo y ofrecía sacrificio todos los años. Y para llegar a este lugar tenía que hacer una caminata de 35 kilómetros. No era algo corto. No era algo que podamos decir, pero era algo cortito y podía hacerlo. No. Y con toda su familia, con todos sus hijos, con sus 2 esposas. Era un hombre que sí realmente era temeroso de Dios. Pero vemos que aún en este hogar, donde había temor a Dios, existía también la angustia. Y quien llevaba esa angustia era Ana, porque no tenía hijos. Dios no se había acordado de ella. Dios la había hecho una mujer infértil. Y Ana no podía concebir hijos. Y tenía a su rival, que era Penina, que tenía muchos hijos, y esta la iba molestando constantemente. Era como una gotera de agua que constantemente te va molestando. Y era así, las molestias, las agresiones de Penina. Pero aún en toda esa situación, Dios estaba permitiendo todo esto. Y quizás muchos piensan de que entrando al Evangelio, todos mis problemas se van a arreglar. Todas mis situaciones se van a volver una maravilla. Pero no es así. Inclusive yo puedo decirte que quizás cuanto más te acerques a Dios, los problemas van a seguir mucho más. No es que cuando tú entres al camino de Dios, todo se te va a arreglar como arte de magia. Ser cristiano no es un camino de rosas. Ser cristiano es para caminos de valientes, que te traerá problemas, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, ya sea en el trabajo.
Y aquí Ana estaba experimentando toda esa angustia. Y es que Dios estaba formándole. Y eso me lleva al segundo punto, que las angustias vienen de los más cercanos. Dice que Ana se sentía atormentada, se sentía angustiada por causa de su infertilidad. Y porque Penina constantemente lo iba molestando, lo iba atormentando, hasta tal grado que no quería, dice, comer, no quería ni siquiera beber, y se la pasaba todo el tiempo llorando y llorando. Y eso sucedía cada año que pasaba, y más aún cuando tenían que ir a aquel lugar de Silo para poder ofrecer los sacrificios. Y la Biblia dice que Elcana le daba a Penina, su esposa, su parte, y a sus hijos e hijas también sus partes. Y a Ana le daba la mejor parte, porque a Ana le amaba y le quería mucho. Aún aunque no tenía descendencia con Ana, pero le daba la mejor parte a Ana. Pero ahí estaba esta mujer llamada Penina, que constantemente le producía enojo, rabia. Y la amargura viene de eso, de esos dos componentes. Del enojo y de la tristeza viene toda esa amargura y que se mete en el corazón. Y Ana estaba sintiendo todo eso. La Biblia dice que Ana sentía una amargura dentro de su corazón. Y Ana entró en una gran depresión. Y cuando la amargura se entra en tu vida, en tu corazón, de repente que tú sientes una gran depresión, y esta depresión hace que tú ya no puedas ni sentir hambre, ni siquiera no puedas sentir nada, solamente llorar y llorar y llorar. Ya no estaba pasando toda esta situación. Y hay algo que yo puedo decir, de que muchas veces quizás las personas de afuera te pueden lastimar. Te pueden decir palabras que quizás hirientes, ¿no? Comentarios que quizás pueden ser muy dañinos, pero si no son tan cercanos a ti, no va a ser tanto el dolor que te van a provocar. Pero cuando es doloroso, es cuando las personas cercanas hacia ti van haciendo comentarios ofensivos. Ahí sí que tú te destrozas, ahí sí que tú realmente te amargas. Eso es sí, realmente muy doloroso. Cuando personas muy ligadas a ti, muy cercanas a ti, van haciendo comentarios hirientes. Y eso es lo que estaba pasando con Ana. Esa mujer que vivía juntamente con ella, que estaba compartiendo juntamente con ellos los momentos buenos y los momentos tristes, estaba ahí constantemente discriminándola, burlándose y haciéndole mala fama a Ana. Y es que cuando uno trata de buscar a Dios, trata de agradar a Dios, de repente va a haber todos estos tipos de comentarios, de murmuraciones, de mentiras, de calumnias. Cuanto uno más se quiere acercar a Dios, la gente quiere apartarlo más con todas estas cosas. Sí, con Jesús pasó lo mismo, ¿verdad? Y sería raro que con nosotros no pase eso. Y me lleva a lo que es al tercer punto, ya, cuando dice, en la angustia siempre hay alguien que te ama. ¿Y qué es lo que podemos ver en la palabra de Dios? Dice que Ana estaba totalmente con toda esa angustia. Ni comía, ni bebía, nada. Y ahí estaba Elcana, su esposo, preocupándose por la salud de Ana. Más allá de que quizás no le podía dar un hijo, más allá de que quizás no podía satisfacer con toda esa alegría que Elcana quería recibir. Pero ahí estaba Elcana para poder dar lo que es ese consuelo a su esposa. Y es que en esos tiempos un hijo representaba ingresos económicos. ¿Y saben por qué? Porque el hijo varón, después de que ya cumpliera cierta edad, este ya empezaba a trabajar. Entonces la economía iba a crecer más en esa familia. Cuantos más hijos tenía, eran más ingresos económicos.
Y no solamente eso, sino que en ese tiempo habían lo que eran las guerras. Y muchos iban a defender lo que era su país, su región. Y para eso se necesitaba de hombres que puedan salir y puedan defender y puedan llevar en alto el nombre de la familia. Y quizás Elcana ansiaba todo esto. Pero en ningún momento dice que Elcana lo discriminó, más al contrario le estaba apoyando a Ana y se estaba preocupándose por ella, cosa que deberíamos de aprender mucho nosotros. Que en las angustias deberíamos de estar ahí para poder ofrecer nuestro apoyo a aquellas personas que amamos. Y eso me lleva al punto 3. Ante la angustia, ten paciencia. Dice que Ana oraba silenciosamente, porque tenía la seguridad de que Dios lo iba a escuchar y de que Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Y Ana estaba haciendo un pacto con Dios y estaba diciéndole si es que lo iba a dar un niño, iba a ser un voto nazareo. Y eso podemos ver en el libro de Números capítulo 6, desde el versículo 1 al 21, donde lo iba a dedicar al templo. Y le dice, si tú me regalas un hijo, yo te lo voy a entregar. Yo te lo voy a dar. Y estuvo orando, dice, largo rato ahí. Y el sacerdote Elí pensó de que Ana se había emborrachado. ¿Te imaginas cómo es que esta mujer estaba con llanto, con su dolor, con su amargura? Y viene el profeta Elí a juzgarlo y a decirle, ¿cómo es que tú viniste en ese estado? Con una borrachera. Y quiero decirte algo, que no solamente te van a juzgar, sino que habrán personas que te van a rodear y se van a burlar de ti. Pero ante todo esto, debemos de tener paciencia. Imagínate a Ana que iba a reaccionar de diferente manera. Imagínate a Ana que lo iba a decir, ¿qué le pasa a usted? Usted es un sacerdote que quizás estaba ahí durmiendo y ni siquiera no ha tenido no ha podido acercarse ante mí para poder ver mi aflicción, mi dolor. Nada. Ana solamente estaba ahí. Y Ana le explica que no se había embriagado, sino que estaba orando a Dios. Estaba orando por un hijo. Estaba orando a Dios por un milagro. Y hermanos, debe de llevarnos a una reflexión de que quizás muchas veces reaccionamos ante las provocaciones. A veces humanamente nos dejamos llevar por nuestro carácter. Nos olvidamos que en su palabra dice que mía es la venganza. Yo haré justicia. Quizás muchas veces lo hemos repetido una y otra vez, pues no lo ponemos en práctica. Queremos nosotros de alguna forma actuar nosotros. Queremos tomar represalia. Pero Ana tuvo tanta paciencia que no respondió nada ante las acusaciones. Y Elí le dijo que iba a orar por ella. Y se imaginan si Ana hubiera respondido de diferente manera. Quizás Elí ni siquiera no hubiera orado por ella. Pero fue tanto su paciencia que Elí se conmovió y le dijo que iba a orar por ella. El otro punto que yo quiero tomar es de que en las angustias Dios nos responde. Hermanos, en el versículo 15 dice lo siguiente. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estaba diciendo, he derramado mi alma delante de Jehová. Y la pregunta es, ¿qué es derramar nuestras almas? Te hago un ejemplo. Es como si tú agarraras un vaso que está con agua y lo echaras hacia el piso.
La pregunta que te hago, ¿tú vas a poder recoger este líquido nuevamente? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está vaciado. Y tú ya no vas a poder recoger todo este líquido. No vas a poder levantarlo. Y Ana le dice, vine a derramar todo en presencia del Señor. Vine a dejar toda mi amargura. Vine a dejar todo lo que yo tengo. Vine a desahogarme delante de mi Dios. La pregunta que te hago, hermano, que estás ahí en casa. ¿Cuántos de nosotros estamos con amarguras? ¿Cuántos de nosotros tenemos una rabia? Tenemos un dolor, ya sea por el factor económico, ya sea por la enfermedad, ya sea por la insatisfacción, ya sea por la injusticia. ¿Cuántos de nosotros que aún sentimos amarguras dentro de nuestro corazón? Y en el versículo 18, escuchen hermanos, dice la palabra de Dios. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dice que después de todo eso, después de que lo había dicho al profeta Elí, después de que lo había dicho que había derramado toda su amargura delante de Dios y sabiendo ella que Dios lo iba a escuchar, Ana le dice, ella ha hallado gracia. Y se fue, dice, a su casa, se fue a su lugar y empezó a comer. Y la Biblia dice que ya no estuvo más triste. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con cargas, con amarguras y con todo? Y hemos salido de la iglesia, pero seguimos sintiendo todo esto. Ana lo dejó ahí, derramó todo eso. Y cuando salió, estaba nuevamente feliz. Ya no sentía nada de eso. Dice la Biblia que ya no estaba más triste. Y empezó a comer. Empezó a beber. Quizás nos falta a nosotros hacer esto. O entender de que debemos de vaciar todas nuestras amarguras delante de Dios. Toda nuestra tristeza. Y hermanos, ya para terminar. Dice que un señor estaba yendo en una carreta. Y de pronto ve a uno que está yendo con un bulto cargado en su espalda. Y ese hombre que está en la carreta se apiada de él y le dice, oye tú, sube, ¿dónde estás yendo? Y él le dice, tengo que ir a tal pueblo. Y le dice, ven, súbete a la carreta. Y aquel hombrecito se sube a la carreta y está empezando a ir justamente con él. Pero de repente que el que estaba llevando la carreta mira hacia atrás y lo ve que este sigue cargado con su bulto. Y le dice, oye, no seas tonto, le dice, descárgate ese bulto y ponlo ahí. Y el otro dice, no voy a descargar mi bulto. Tengo que seguir cargado. ¿Qué pensarías tú? Quizás dirías, no, pero qué iluso, qué tontería. ¿Cómo es posible que siga cargado si ya está en la carreta y sigue cargado? Y quizás muchos somos así. Seguimos cargados de nuestro bulto. El Señor es como ese Señor que está en la carreta y te va diciéndote, sube a la carreta. Y en la carreta dice, venid a mí y dejen todas sus cargas. Pero tú te has subido, pero aún así sigues cargando tu bulto. Sigues cargando tus amarguras, tus preocupaciones. En Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído, al justo. Ana aprendió eso, a echar sus cargas en el Señor. Y en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y el trabajo de nosotros es encomendar en las manos del Señor. Y dice que él va a hacerlo todo. Pero nos cuesta, hermanos. El último ejemplo que te pongo. Cuando tú vas y quieres enviar ya sea alguna encomienda
a un familiar que está en algún lugar del país o en otro país. Tú vas a la empresa donde envías los envíos, tú llevas el paquete y le dices, quiero enviar esta encomienda a Bolivia o a algún lugar. Y te dicen, muy bien, no hay problema, te lo hacen el pesaje, te dicen cuánto te va a costar y te dicen, muy bien, el día de aquí a 2 días o a 3 días va a estar en Bolivia y va a recoger su familiar. ¿Y qué es lo que haces tú? Has dejado la encomienda y tú lo que haces es, bueno, está bien, lo firmas y te vas a tu casa. O es que vas tras de la movilidad, o es que vas tras del camión viendo de que esta encomienda va a llegar hasta su destino. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes fe de que esa encomienda va a llegar. Y lo mismo es con Dios. Es por eso que Dios dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomendar a Jehová todos tus caminos. En tu camino hay amargura, hay tristeza, encomiéndalo. Y Él lo va a hacer. La pregunta para terminar. Cuando Ana oró, ¿quedó embarazada al rato? No, ¿verdad? No quedó embarazada. Quizás pasó un tiempo todavía. Pero dice la palabra de Dios que cuando Ana bajó, ya no se preocupó más. Y tenía esa paz. Porque Ana estaba poniendo toda su confianza en Dios. Estaba encomendando todas sus cargas a Dios. Y Dios iba a responderlo. Y Dios, en su gracia, permitió que Ana pueda tener un hijo. Y este lo llamó por nombre Samuel, que significa pedido de Dios. Su dolor y su amargura y su tristeza ahora estaba siendo convertido en felicidad. Hermanos, ven cómo la amargura causa tanto dolor, causa tanta pena, pero que Dios es el que puede quitarlo y es el que puede llevárselo si lo encomendamos en sus manos. Y Ana había entendido esto. Había entendido que ella no puede llevar solo la crisis, esa angustia, sino que con Dios podemos hacerlo. Y lo mismo te puedo decir, hermano. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, entrégalo en las manos de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a obrar. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Dios mío porque tú, Señor, has permitido que podamos reflexionar en tu palabra y podamos ver, Señor, que muchas veces la angustia hace que podamos, Señor, estar inclusive atrapados en vicios, atrapados, Señor, en alguna cosa para poder olvidar todas estas cosas que están en nuestras mentes. Y mucha gente se deja llevar por el alcohol, por la drogadicción, porque quiere dejar todas estas penas, estas preocupaciones. Pero cuán importante es que nosotros debemos de aprender, Señor, a encomendar todas nuestras cargas en tus manos, a depositar todas nuestras amarguras ante ti, Señor. No es malo que podamos sentir una amargura, un dolor dentro de nosotros. Sabemos que tú, Señor, conoces nuestros corazones. Y tú, Señor, escuchas. Tú, Señor, respondes al igual que lo hiciste con Ana. Gracias, Señor, por ese tiempo, por enseñarnos de tu palabra, porque tú realmente, Dios mío, vas obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Todo eso, Señor, te lo encomendamos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. La próxima vamos a continuar con lo que es la crisis de grandes hombres y mujeres de fe. Y bueno, animar a los hermanos y hermanas que están ahí en sus casas a que sigamos en oración en este tiempo. No sabemos cuándo vamos a abrir las iglesias, pero que
cuando llegue ese momento, cuando llegue ese día, todos podamos encontrarnos. Y por eso te pido, hermano, que tú te puedas cuidar. Cuida tu salud, cuida tu familia y aférrate de la mano de Dios. Gracias, hermanos, porque en esta tarde hemos visto la contestación de cada uno de ustedes, ya sea en la Santa Cena, ya sea en los diezmos. Es una gran bendición, hermanos, y sé que Dios va a estar derramando todas sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, es una gran alegría poder servirles y poder estar acompañándoles ahí y enseñándoles de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho, hermanos y hermanas. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Ha soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el